Hola a todos, bienvenidos. Soy Pablo Tolosa, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre y estamos aquí en San Antonio. Es un placer para mí compartir esta mesa con mis compañeros, todos miembros de Solti Young, y me hace especial ilusión porque gracias a Solti podemos tener esta iniciativa y sobre todo porque gracias al programa de becas que ha creado Solti, varias de las personas que aquí me acompañan han podido venir este año a San Antonio. La idea es hoy hacer un pequeño debate, ¿no?, sobre las novedades que se han ido presentando con mis compañeros y seguro que será de mucho interés. Hola a todos, yo soy Rodrigo Sánchez Bayona, soy oncólogo médico de la unidad de cáncer de mama del Hospital Universitario 12 de Octubre, compañero de Pablo, también compañero en Sotillán. Y pues para mí también es un placer poder estar hoy aquí para comentar todos los highlights de San Antonio, y ya doy paso a las tres compañeras que nos acompañan hoy en el programa. Hola a todos, yo soy Elia Seguí, soy originalmente del Hospital Clínic de Barcelona, pero ahora estoy viviendo en Boston desde hace 3 meses, donde trabajo en el Dana-Farber, pero sigo súper vinculada a Solti, especialmente a Solti Young, así que es un orgullo para mí estar con todos vosotros esta tarde. Hola, mi nombre es Isabel García y soy oncóloga médica del Hospital Clínic de Barcelona, también miembro de Solti Young, y este año he podido venir por primera vez de forma presencial a San Antonio gracias a la beca de Solti Young. Hola, yo soy Marta Tapia, soy oncóloga médica del grupo de mama del Hospital Clínico de Valencia, también soy miembro de Solti Young y la verdad que es un placer estar aquí y compartir los highlights de este congreso con mis compañeros. Bueno, pues un placer igualmente, y si os parece empezamos con la parte de cáncer de mama luminal, y si empezamos por cáncer de mama metastásico, ya sabéis que, bueno, pues que un tema eterno no es la escalada, la desescalada en este contexto, el uso no de antraciclinas, y bueno, yo creo que ha habido estudios interesantes, el Valentine intentando buscar estrategias de desescalada, también los nuevos datos, ¿no?, del Tylorix con las antraciclinas. Isabel, ¿cómo ves estos datos? Bueno, tal como dices, Pablo, los datos del Valentine son muy interesantes, ¿no? Porque haciendo una estrategia sin quimioterapia, en este caso utilizando una ADC, estamos obteniendo unas tasas de respuesta muy similares, y si vamos a mirar los perfiles de seguridad, de toxicidad son muy diferentes. Incluso vemos, ¿no?, que con la quimioterapia hay mucha más toxicidad grado 3, lo que nos hace pensar que quizás estamos encontrando nuevas estrategias con otros perfiles que pueden beneficiar a algunas pacientes. Y encuentro muy interesante también el estudio que han mostrado, ¿no?, del Tylorix con la plataforma, para decir qué pacientes no se beneficiarían de las antraciclinas. Ya sabíamos, ¿no?, cómo utilizar estas plataformas para decir qué pacientes darles quimio, qué pacientes no, y ahora quizá también las podremos utilizar para decir qué tipo de quimioterapia. Muy bien. No sé si del Valentine le pediríais algo más, ¿no? ¿O qué tipo de estudio pediríais para que esto se pueda incorporar pronto en la práctica clínica? Sé que el escenario precoz curativo es muy complicado, ¿no? Pero Sí, sobre todo recordemos que el estudio Valentine era un estudio aleatorizado, pero que no estaba potenciado ni diseñado para ser comparativo. O sea, no estaba potenciado para comparar los brazos entre sí. Recordemos que era un estudio que era Patri más hormona frente a quimioterapia. Yo creo que también es un estudio, como todos los que se hacen en Solti, con una base translacional muy grande que nos va a dar mucha información de biomarcadores. Y creo el valor añadido más grande, que incluso lo han resaltado hoy en el Year in Review, el estudio Valentine, es toda esa parte translacional que nos da la información de los ADC en neoadjuvancia. Yo, mi opinión sinceramente es que creo que todavía no estamos en el punto de que los ADCs vayan a sustituir a la quimio en un contexto curativo. Creo que todavía no estamos ahí, pero bueno, cada día estamos más cerca de ello. cierto que quizá faltan buenos biomarcadores, ¿no? Esto ha sido un ejemplo, ¿no?, de una búsqueda del biomarcador del ER3 inicialmente, que parecía que podía ser, pero finalmente me parece un buen biomarcador. Sin embargo, el 2 parece que, aunque tenga algo de relación, yo creo que vamos a ir buen camino, pero como decías, todavía faltan nuevos diseños, ¿no?, y estrategias quizá más sólidas, pero desde luego datos súper interesantes. Sí. ¿Y creéis que los datos del Tylorix con las del High Genomic Risk puede poner fin al debate de antraciclinas sí o antraciclinas no, o vamos a seguir debatiendo eternamente? Ya, fíjate, lo primero que pensaba cuando he visto los datos ha sido, yo por ejemplo, que en mi hospital no utilizo casi un COTAI, cómo traslado, cómo extrapolo esos datos y si ni siquiera nos ponemos de acuerdo de cuál es la plataforma más óptima, ¿no? Porque el uso de Oncotype, Prosigna, Nanopredict, es que cambia según el hospital. Entonces, yo creo que son estudios que generan evidencia muy interesante para poder discutir, pero que luego en la práctica habitual, yo digo, los que no utilizamos Oncotype, pues te quedas un poco igual. Yo creo que
para mí el debate entre ciclinas y anticiclinas no sigue sin estar resuelto. Es un poco la sensación con la que me he quedado. Sí. Va a ser un debate. Va a ser un debate eterno. Sí, pero sí que es cierto que yo creo que, aunque no son exactamente iguales las plataformas, ¿no? Podemos extrapolar de alguna manera estos Sí, datos. sí. Y bueno, aquellas pacientes de verdadero alto riesgo genómico, sí creo que puede estar justificado seguir con anticiclina. Sí. Bueno, y en este congreso se han presentado muchos datos, ¿no? Del manejo locorregional del cáncer de mama, sobre tumores in situ, manejo de la axila, evitar radioterapia, etcétera, pero quizá lo más destacado, ¿no? Y lo que quizá cambie un poco la práctica clínica es si podemos ya por fin evitar de manera sistemática la biopsia selectiva del ganglio centinela. Marta, ¿qué te ha parecido este estudio? Sí, la verdad que es un estudio un poco atípico, ¿no? No estamos acostumbrados a ver este tipo de estudios, pero creo que es un estudio que va a cambiar la práctica clínica. Es un estudio con una N muy grande, más de 5.000 pacientes se incluyeron, y al final lo que sí que destaca es que en un subgrupo pequeño de pacientes, aquellas pacientes que el tumor era pequeño, menos de 2 centímetros, grados histológicos bajitos, en ese subgrupo de pacientes con axila negativa sí que se puede evitar esta práctica, ¿no? El ganglio centinela. Al final yo al principio, al ver el estudio dije, ostras, ¿por qué? Si es algo fácil y nos puede dar una seguridad, ¿no? Pero realmente es que la propia técnica del ganglio centinela ya tiene un 10% de falsos negativos. Entonces también tenemos que barajar, ¿no? Esa morbilidad que estás provocando a las pacientes con la técnica y el beneficio que realmente le aporta. Entonces creo que es un estudio que sí que nos va a cambiar la práctica clínica. ¿Creéis que es algo que se podría adoptar a partir de lunes de la semana que viene? Bueno, Yo, por ejemplo, creo que aquí en Estados Unidos es algo que ya hace un tiempo que se adopta y ya se está haciendo, pero por ejemplo en España creo que hay un poco más de recelo. Sí. a mí me gustó que en la discusión se resaltó que para dar ese salto, como dice Elia, tenéis que estar súper seguro de que la evaluación clínica con eco, resonancia, etcétera, es súper accurate, ¿no? Porque si no tienes el riesgo de que estás omitiendo hacer un centinela y te puedes estar comiendo ganglios positivos que de otra manera no lo ves, y más ahora en un contexto donde hay fármacos en adjuvancia que su indicación depende de tener ganglios positivos o no. Es verdad que yo creo que el estudio, como decía Marta, es súper conservador de que son tumores de bajo grado, tumores pequeños, tumores que a priori la probabilidad pretest es muy baja de que sean ganglios positivos. Pacientes mayores, posmenopáusicas, que eso también es muy importante, que al final... Yo creo que igual caso a caso, como se hace ahora todo en comité multidisciplinar, pues igual este estudio se va a empezar a mencionar cuando haya pues igual una paciente añosa, más comórbida, un tumor pequeño, muy luminal, de bajo grado, y pues igual pues sí que nos vamos a empezar a avanzar un poco, ¿no? Ahí una de nuestras compañeras del equipo quirúrgico siempre dice que hagas lo que hagas con la axila está bien hecho. No hay tanta controversia que es como, bueno, al final, si se decide en comité multidisciplinar, hagas lo que hagas con la axila. Mientras todos estemos de acuerdo, está bien hecho, pero creo que es un terreno controvertido. Yo creo que en general la gente está con ganas de desescalar, ¿no? Sobre todo a nivel quirúrgico, la tendencia en los últimos años ha sido esto, ¿no? No solo el ganglio centinela, sino más desescalada, ¿no? Poder evitar las linfadenectomías después de neoadjuvancia en casos positivos. Y en general, yo creo que esto va a suponer, primero, un alivio en el número de quirófanos, ¿no? Porque vamos a poder hacer quirófanos más rápidos sin biopsia de ganglio centinela, sin tener que esperar al patólogo. O sea que yo creo que todo lo que agilice, ¿no? En un mundo que ya es bastante complicado en la oncología, que normalmente los nuevos cambios van hacia complicar las cosas, pero aquí vamos a simplificarlo, hacer la vida del paciente más sencilla y también la del propio médico, o sea que creo que sí. Yo creo que doble mérito estos estudios que son súper académicos, porque si os fijáis, estos estudios no son pharma sponsor porque no hay ningún interés detrás, ¿no? No son estudios de fármaco, son estudios que cuesta un montón reclutar, que son multicéntricos en un montón de pacientes y que, a mí me gusta que San Antonio es como un congreso muy académico en ese sentido, ¿no? Que los grandes estudios así de escalada, desescalada, radioterapia, quirúrgico se suelen presentar aquí. Y nos da un poco la sensación, ¿no? Que cada vez estamos desescalando más en el abordaje oncoregional, ¿no? O del manejo, pero escalando a tope el tratamiento sistémico por nuestra parte de los oncólogos médicos. Totalmente. Los diseños van hacia escalada, hay pocos diseños de desescalada, pero yo creo que en eso precisamente pues, serán los grupos cooperativos, ¿no? Los que tienen que liderar la investigación para hacer abordajes de desescalada. Un poquito no solo más es mejor, que a veces sí, ¿no? Pero otras veces desde luego que no. Y precisamente hablando ya así de escaladas, desescaladas, si pasamos al luminal metastásico, lo que es un terreno donde hemos visto en los últimos años pues, la llegada de nuevas moléculas, nuevos SERs, nuevos ADCs, yo creo
si queréis empezamos un poco discutiendo dos de los principales estudios de metastásico, ¿no? El estudio de EMBER-3, que ya se había anunciado que era positivo, con Imlunestrant, el otro más de toda esta batería de SERPs orales que tenemos. No sé, Isa, ¿qué te ha parecido un poco? ¿Cuáles han sido tus mensajes principales del EMBER? Es verdad que el estudio EMBER-3 puede tener mucha crítica, principalmente porque no todas las pacientes habían recibido CDK. Hasta un 40% no se habían recibido y tampoco no era una segunda línea pura, ¿no? Había pacientes que no habían recibido una primera línea. Pero yo encontré muy interesante que incluyan la biterapia, porque creo que la monoterapia es una cosa que ya está un poquito pasada después de CDK y incluir, ¿no? un partner y ver que puede funcionar, ¿no? Como con una ciclina, como ya sabemos que las ciclinas pueden funcionar postciclinas, pues yo lo veo interesante para nuestros pacientes poder alargar este tiempo sin quimioterapia y son terapias que sabemos manejar, fáciles para ellas, ¿no? No requieren venir al hospital, utilizar tratamientos endovenosos. Creo que todo esto es positivo. Es por eso que conforme se van haciendo estudios post-TDK, cada uno va añadiendo una línea más, ¿no? Sí. Entonces el algoritmo se va complicando más y más y más. Y ves las guías y opciones de segunda línea estándar, empiezas con el rechallenge del CDK, las PTs mutadas, el everolimus, ahora CDK post-TDK, ahora los nuevos. Entonces, más bueno si cómo integramos esto. O sea, mañana que hago con una paciente con el problema A ver, a mí lo que me da más ¿O pena cuál de todos sería estos- tu rama control estándar? ¿no? No, claro, a mí lo que me da más pena de todos esos estudios es que muchos están comparando versus fulvestrant. Sí. Es como ya, por Ya. favor, Sí. olvidemos esto, ¿no? Y que tenemos que empezar a estudiar, a comparar. Qué bonito hubiera sido, ¿no? Comparar fulvestrant, abemaciclib, como Imlunestrant, abemaciclib, o contra fulvestrant capivasertib. Totalmente. Y ver Sí. qué hacemos, ¿no? Sí. Fulvestrant capivasertib contra fulvestrant alpelisib hubiera sido un estudio precioso. Se hará, seguramente, no lo tendremos nunca. Pero creo, ¿no? Que hay el estudio de la doctora Saura, que presentaron un póster, ¿no? De una nueva molécula, un inhibidor de PI3K, que sí que el plan es hacer un fase 3 en comparación con una biterapia. O sea que esto yo encuentro que será muy interesante tenerlo también. Sí, desde Solti vamos a hacer también el Capitana, va a ser el estudio Sí. de fase 3B de CAPI, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Como dices, ya cada vez que es un estudio de estos, todos los que están ongoing, ya te planteas si el brazo comparador sigue siendo óptimo, ¿no? Yo creo que ahí los jóvenes oncólogos tenemos todavía el papel de mejorar todavía más el diseño de ensayos clínicos, hacerlos adaptativos y todo esto que eso va a ser un reto grande y formarnos en eso que no es tan sencillo. ¿Y qué hacemos cuando la hormona se nos queda corta? ¿No? Porque se han presentado datos el día del Destiny Breast 06, ya sabemos el resultado. Bueno, recordando un poco el Destiny Breast 06, ¿no? Que es un estudio que estudiaba en trasto de deruxtecan contra quimioterapia como primera línea de, ¿no? Como en pacientes para primera línea de quimioterapia o pacientes en las que ya pensamos que el tratamiento endocrino ya no nos aporta mucho más. Es un estudio que sabemos ya desde ASCO que es positivo para pacientes HER2 low, HER2 ultra low, probablemente HER2 zero también. Y en San Antonio nos han presentado datos, pues, ¿no? Análisis de subgrupos de pacientes. Es verdad que una de las cosas que nos preocupa mucho a los oncólogos no son esas pacientes que progresan tan rápidos a los TDK4/6, que las pacientes que nos progresan en menos de 6 meses y han demostrado que realmente pues, trastuzumab deruxtecan tiene un beneficio en este subgrupo. Pero bueno, básicamente no creo que nos cambie mucho la práctica clínica. Creo que todos tenemos muy claro, ¿no? Que trastuzumab deruxtecan no es un tratamiento muy eficaz. Y en este análisis que nos han presentado básicamente vemos un beneficio en todos los subgrupos. Sí, que daba sensación que independientemente, ¿no? Exacto. Yo fíjate que a priori hubiera esperado que las pacientes que progresan más rápido a la hormona son las que más se benefician de la ADC. Pero Sí. esto es algo completamente Esto era nuestra percepción. preconcebido y tal. Entonces, a mí la verdad me sorprendió ver que Sí. independientemente de que sea una paciente más hormonosensible, ¿no? Entendiendo el concepto de hormonosensibilidad a la progresión de la primera línea, que no es del todo exacto, pero más o menos es lo que cada vez estamos más adaptándome. A mí me llamó la Y no atención. nos responde un poco la pregunta, que pues, creo que es una gran pregunta que tenemos todos en la práctica clínica, no es realmente vamos a empezar en todas las pacientes primera línea con trastuzumab deruxtecan, o tenemos algunas pacientes en las que preferimos empezar un tratamiento como una quimioterapia oral vía capecitabina y seguimos sin ningún tipo de biomarcador. En este caso eran análisis, ¿no? De variables clínicas, pues seguimos sin ningún tipo de biomarcador que nos pueda ayudar a tomar esta decisión. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, Elia, me suena por ahí que tienes alguna idea de diseño de estudio chulo. ¿Qué papel crees que tienen los subtipos intrínsecos en eso? Yo personalmente, una de las ideas que queremos llevar una de las ideas que tuvimos en un momento en Solti es que los subtipos intrínsecos no luminales se podrían beneficiar especialmente de la inmuno, y ahora también cada vez tenemos más evidencia de que los pacientes que van peor con los CDK4/6 sorprendentemente, ¿no? Tienen estas signaturas, immune signatures más enriquecidas,
Y yo creo que podríamos apostar por un diseño, ¿no?, de estos pacientes no luminales, que esto lo podemos mirar o vía expresión génica o pensando pues en seleccionándoles de una forma clínica, añadir, aparte del ADC, una parte de inmuno para ver si realmente nos podría aportar algo más. Qué bueno, pues ya nos sigas actualizando un poco. A este respecto, a mí me ha gustado mucho el trabajo que combinaba datos genómicos con datos clínicos y estratificaba, ¿no?, la población de primera línea post CDK, como era capaz de encontrar un grupo de pacientes que no era pequeño, ¿no?, y que la PFS era inferior a 5 meses y se mencionaba bien. Es que yo creo que a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, no tenemos excusas para no encontrar biomarcadores, porque realmente, ¿no?, los datos están y... Incluso para el otro lado, el grupo de buen pronóstico, desescalar, incluso en primera línea, que sé que es algo también muy difícil, ¿no? Que Sonia no ha calado, pero al menos en España, pero bueno, tenemos que trabajar en ello. Bien, pues en ER2, si queréis, pasamos a la parte de ER2 positivo. Si queréis que revisemos, bueno, parece, ¿no?, que en ER2 la inmunoterapia está un poco apagada, ¿no?, con los fracasos iniciales de atezolizumab, pero bueno, hemos tenido 2 ejemplos, ¿no?, de 2 trabajos donde ha habido datos muy interesantes con combinaciones con anti-ER2, con inmunoterapia. No sé, Marta, si quieres comentar un poco algo. No, sí, como bien dices, al final el tumor ER2 sí que tenemos un racional para usar esa inmunoterapia. Lo único que pues tenemos muchos estudios ongoing, ¿vale?, que pues disipan un poquito esta fuerza, ¿no? Pero en este San Antonio sí que se han presentado estudios, entre ellos el DTP Trial, que lo que pretende es, con una desescalada de quimioterapia, con trastuzumab, pertuzumab, añadiendo durvalumab en este esquema y evaluando la tasa de respuestas patológicas completas. Sí que se ve que aproximadamente un 50% de las pacientes presentaban una respuesta a patología completa con esta combinación, y al final lo que te da a entender es que este subgrupo sí que se puede beneficiar de ello, pero tenemos que seleccionar muy bien qué pacientes, que es un poco lo que estamos comentando todo el rato, ¿no?, en qué línea vamos, porque después también en el NeoHIP, que es otro de los estudios que no desescala esa quimioterapia, pero que también añade el pembrolizumab en sus ramas de tratamiento, también vemos un beneficio de esa adición de pembrolizumab a la quimioterapia del anti-ER2. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta y focalizar nuestra atención también en esa investigación, ¿no? No, sí, es que una de sus ramas, ¿no?, con solamente taxano, trastuzumab, pertuzumab más el pembrolizumab, alcanzaba tasas de respuesta similares a las de los esquemas más activos, ¿no? Sí, con poliquimia. Luego súper interesante, y seguro que aquí también la genómica, ¿no?, y los biomarcadores van a tener mucho que decir, ¿no?, en la selección de pacientes. Sí. Bueno, estamos hartos de leer ejemplos, ¿no? pero es que es la medicina de precisión y es hacia dónde tenemos que ir. Sobre todo porque ni siquiera tenemos contestada la pregunta de cuál es el mejor inmunoterápico para acompañar, ¿no? Porque al final, lo que me da un poco de rabia es que empiezas a ver todos estos estudios y cada uno utiliza su inmuno, ¿no?, con durva, con atezo, con pembro, y es difícil porque ni siquiera, obviamente, no se pueden hacer comparaciones cross-trial, siempre las hacemos porque nos encanta, pero ni siquiera hemos contestado a la pregunta de realmente cuál es el mejor partner, ¿no? Entonces, lo que a veces me genera un poco de frustración es que el esfuerzo que supone diseñar un estudio, reclutar para las propias pacientes, que estamos hablando de estudios que algunos son de varios cientos de pacientes, y que son estudios que realmente generan una evidencia, pero que se diluye un poco en todo este terreno de... Pues, o sea, que a mí me da mucha pena que algunos de estos estudios acaben siendo uno más. Entonces yo creo que tenemos que intentar otro reto, ya no me parece que estoy poniendo deberes, pero el segundo reto yo creo que es que intentemos hacer diseños que realmente ahorren tiempo y esfuerzo, porque si no, al final, si vas a hacer un estudio que cuando se presente, pues muy bien, muy interesante, pero es uno más, no sé, te genera ahí un poco de... ¿no? Además es que lo de la escalada y desescalada es una necesidad que vemos en la consulta, porque tú ves perfectamente esa paciente que no responde, aunque sea ER2 positiva, y ves esa paciente que le pones un ciclo de tratamiento y ha desaparecido el tumor, ¿no? O sea que estas herramientas las tenemos que llevar a la práctica clínica y estos diseños. Sí, yo creo que esto va un poco en línea con lo que decía Solti, ¿no? Que yo creo que especialmente en el escenario neoadyuvante ER2 es el escenario, creo que hay ahora una múltiple, ¿no? Tenemos desde el Destiny Breast 011 estudiando anti-DXd con THP, desde el Compass PCR yendo, ¿no?, solo con THP, al Fairgain solo con HP, o sea, hay
tenemos, ¿no?, muchísimas cosas que se están estudiando, todos estos nuevos estudios con inmuno, todo súper interesante. Y creo que desde los grupos cooperativos, y así, además somos los jóvenes, ¿no?, creo que tenemos que intentar, pues, probablemente pensar en estrategias adaptativas que tengan en cuenta todas estas múltiples opciones en función de, pues, respuesta por imagen, como hemos visto, respuesta por sitio DNA, respuesta, obviamente utilizando HER2-Dx, que todavía no lo hemos sorprendentemente mencionado. Y demás. Interesante, Elia, ahora que comentas lo de grupos cooperativos, yo creo que ha sido una suerte que Solti ha participado en uno de los estudios que ha sido uno de los grandes highlights del Congreso en ER2 positivo metastásico, que ha sido el estudio Patina, ¿no? Yo creo que fue un late-breaking abstract que entró ahí a última hora, pero que claramente cuando vimos los resultados... Sí, que de hecho recibieron los datos la semana pasada. Entendimos el por qué se había metido, ¿no? ¿Qué me contáis del Patina? Porque ha sido, yo creo, uno de los grandes éxitos del Congreso, ¿no? Como dices, ha sido el éxito del Congreso, ¿no? Yo creo que demostrar en una primera línea en pacientes ER2 que en un mantenimiento, aquellas pacientes con receptores hormonales positivos, añadir una ciclina a ese tratamiento consiga una PFS tan grande, de hasta 44 meses, es espectacular. Entonces, yo creo que al final lo que nos tenemos que plantear también es... ver cómo lo hacemos, pero intentar incorporarlo lo antes posible, ¿no? También creo que lo que se tiene que hacer es ver ahora mismo también en el estudio de Luxtecan en qué momento va... Sí, cómo encajamos eso, ¿no? Eso es, cómo vamos a encajar Yo creo que eso. probablemente el Patina lo que nos está diciendo es que podemos retrasar el uso de trastuzumab deruxtecan hasta un año más. Y esto es un año que la paciente está con tratamiento sin tener que venir cada 3 semanas al hospital. Sí, habrá que ver el 0,9 para ver cómo se encaja con esto, pero es verdad que... O sea, pero el 0,9 probablemente habrá pacientes... ¿no? Se diseñó partiendo de los datos que teníamos de Cleopatra, de Peruse, ¿no? De 19, 20 y pocos meses, pero claro, ahora tienes esto y ¿cómo te comparas con eso? Porque yo creo que en cuanto veamos el 0,9 lo primero que vamos a hacer es volver al Patina y ver la PFS. Y ver la PFS de 44 meses, ¿no? Que va a ser... Además que lo bueno del Patina es que es añadir el fármaco que sabemos utilizar, que es fácil y que no nos añade problema. Totalmente. Es decir, que esto es muy fácil de aplicar al día a día. O sea, el lunes podríamos estar poniendo eso es el preguntar, Paraciclin. o sea, con estos datos, yo ahora me dan ganas de... cómodos cambiando utilizando otro ciclino. Si el lunes veo una paciente que acaba de terminar el del Cleopatra y eso es morada, es que cómo no se lo pide. Está disponible en la farmacia, lo sabemos usar y yo creo que sí. Y creo que ¿creéis que esto va a llegar a un escenario en inducción con trastuzumab deruxtecan y luego intentar un mantenimiento? Bueno, mira, claro. Un mantenimiento con ciclinas. Yo lo que sí me pregunto es si luego esto, en la enfermedad residual HER2 positiva, HR positiva, va a volver a intentarse meter las ciclinas por allí. Yo creo que es clave, ¿no? O sea, volver a la precoz. Hubo un intento de hacerlo con abemaciclib, pero se quedó allí, en nada, ¿no? Y yo creo que volviendo al ER2, o sea, ya lo precoz, la ciclina también va a tener un rol. De hecho, ha habido también algún trabajo presentado en este sentido en neoadyuvancia con estos fármacos. Y bueno, el Patina destacaría, por un lado, que las bases de estos estudios tienen origen en parte Solti, ¿no? Y poner de manifiesto, ¿no?, nuestro estudio, el estudio que muchas veces ha sido insignia de Solti, el Patricia, ¿no?, que fue de los primeros que demostró que las ciclinas tenían un rol importante y además un rol con un biomarcador, ¿no? Y de ahí hemos ido viendo, ¿no?, cómo esto ha llegado y va a llegar a la práctica clínica. Y luego es verdad que estamos hablando de cómo lo compararemos indirectamente con los datos de deruxtecan en primera línea, pero es verdad que fue muy inteligente la discursora, ¿no?, diciendo, ojo, que aquí las pacientes se han randomizado todas en respuesta, ¿no? Una vez quitando, ¿no?, ese 20% inicial, con lo cual ha seleccionado ya buen pronóstico esa PFS, que era buena, era excelente, por supuesto, pero es que era buenísima también. Claro, te quitas las pacientes que no las comparaciones van a ser muy complicadas. Sí, en el Cleopatra no se permitía hormona, pero hoy estuvimos revisando el y yo en el Peruse sí que se permitía, que es difícil hacer. Ya que sacas el tema de biomarcadores, que íbamos a hablar luego, pero creo que yo creo que ahora había un trabajo chulo de biomarcadores de precisamente ER2-Dx en el estudio Cleopatra. Hemos visto muchos datos ya en el contexto neoadyuvante, como tanto para predecir el riesgo como para predecir la posibilidad de tener una PCR,
pero también se han presentado, Rodri había presentado ya datos de esto en ESMO Breast el año pasado, ¿no? De cómo simplemente mirando la expresión génica de ERBB2, que es ER2, puedes ver qué pacientes realmente tendrán todas tenemos pacientes que tienen un beneficio brutal, ¿no? De THP, y simplemente como mirando el gen a nivel de expresión génica puedes predecir qué pacientes serán excelentes respondedoras, y estos datos, ¿no? Que nosotros miramos en una cohorte de pacientes tratadas en nuestros hospitales, pues se han validado en el estudio que les voy a traer. Yo creo que es una súper buena noticia y algo que también probablemente podríamos aplicar en el contexto de Sin Destiny, ¿no? Todos asumimos que el Destiny 9 probablemente va a salir positivo. También yo creo que es algo que podríamos tener en cuenta, ¿no? Si tenemos pacientes que sabemos que van a ir tan bien y lo único que tenemos que hacer es medir un gen. Sí, y de hecho nosotros en este mismo trabajo, y se repite con el Cleopatra, considerando un poco lo del patina, los hormonales positivos, etcétera, una vez que añadías en el multivariable en la determinación del ERBB2, dejaba de ser significativo hormonal positivo o hormonal negativo, es decir, que el ER2-DX supera la capacidad predictiva de beneficio de las hormonal positivo o hormonal negativo, o sea que va a ser todavía más bonito ver cómo integramos esto. O sea, yo más o menos sí que veo o sueño con de aquí a unos años que va a hacer un ERBB2 tipo ER2-DX, va a ser una herramienta más de diagnóstico en el ER2 positivo, teniendo en cuenta que son, a día de hoy es el tumor que más años vive. O sea, es un paciente. ¿Creéis que nos desharemos de la inmunohistoquímica y del FIS? ¿Qué tantas dolores de cabeza no hay ya con esto? Pues no lo sé, bueno, ha habido datos chulos también de lo del número de copias por FIS, de ER2. No lo he visto con muchísimo detalle, pero me he quedado con la idea que es algo que vamos a empezar a, yo creo ahora, como pasa siempre con los congresos, te quedas con ideas nuevas, vuelves a tu centro y dices, pues ahora voy a revisar yo esto para lo del número de copias por FIS. A mí me ha parecido algo interesante, ¿no? Como una nueva forma de ver la heterogeneidad de Sí, no sé si nos vamos a quitar la inmunohistoquímica. Si miramos a futuro, quizás sí, ¿no? Yo creo que sí. Y hablando de futuro, ¿cómo es el futuro de triple negativo, Pablo? Pues la verdad es que datos también muy interesantes, ¿no? O sea, que hemos tenido análisis de biomarcadores del Keynote 522 el día. No sé qué te ha parecido este trabajo. Yo creo que es algo que, de hecho, una de las preguntas que hicimos hace poco en Soltillón, que hacemos unas encuestas semanales, uno de los trabajos que más expectación generaba eran los biomarcadores del Keynote 522, porque ya sabemos todos que es un estudio positivo y que en general estamos todos muy contentos con la llegada de la inmunoterapia en el cáncer de mama y demostrar que tiene un impacto en PCR, event-free survival y supervivencia global, pero también sabemos que estamos y vemos y experimentamos muchísima toxicidad en nuestros pacientes y tenemos muchas ganas de encontrar realmente un biomarcador que nos ayude a decir qué pacientes necesitan el pembro o qué pacientes no lo necesitan, porque igualmente tendrían una muy buena respuesta completa simplemente con la quimioterapia. En el estudio Keynote 522 a mí me sorprendió, se han hecho un estudio, es un estudio muy exhaustivo de biomarcadores, hay muchas gene signatures, T-cell gene signatures, muchas non-T-cell gene signatures, tumor mutational burden, varias copy loss numbers, también los subtipos de triple negativo, pero al final un poco las conclusiones es que no hay ningún biomarcador que sea capaz, ¿no?, de predecir. Todos estos biomarcadores muestran que son pronósticos, es decir, que son capaces de predecir mejor PCR, pero no disciernen entre el grupo de inmunoterapia y el grupo de placebo, por lo que a la práctica clínica, de nuevo, no nos cambia nada. Y que es todavía peor que ninguno de esos biomarcadores los tenemos en nuestro día a día. O sea, exacto. A mí me llama la atención, y esto también puedo como ser críticos con algunos en un estudio de fase 3 que vas a hacer biomarcadores, si son biomarcadores que los haces en el laboratorio y en un hospital, no hay manera de hacerlos, realmente son biomarcadores que ya nacen un poco muertos, porque es que fenomenal desde el punto de vista científico ver la firma inmune, pero yo el día de mañana mi patólogo me levanto el teléfono y le digo, oye, hazme una T-cell signature. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, que es un poco... Que al final yo creo que no llegamos ni a entender el mecanismo de acción y cómo funcionan estos fármacos, ¿no? Estamos hartos de ver en otros tumores, por ejemplo, unos anti-PD1, unos anti-PDL1 que funcionan, otros no, y parece que aquí en el triple negativo está un poco ocurriendo lo mismo, ¿no? Yo no sé si creéis que realmente los TILs, ¿no?, serían predictivos o realmente pensamos que los TILs también son pronósticos, es simplemente los pacientes con muchos TILs van a ir mejor independientemente de que las añadimos inmuno o no. Porque yo tengo un poco, ahora esto quizás, tengo un poco esta percepción, que con los TILs, que obviamente nos gustaría tener estos datos de TILs, ¿no?, que es algo que es relativamente sencillo de mirar, probablemente también es un biomarcador muy pronóstico y que los pacientes que tienen muchos TILs van muy bien y no necesiten la inmuno, pero quizás
también... Habrá que contestar en un ensayo clínico. Claro. Algunos de los estudios que si queréis comentamos ahora, que se han presentado de inmuno, en negativancia, triple negativo, sí que mostraban su análisis que parecía que los pacientes que tenían TILs más altos alcanzaban mayor tasa de PCR. O sea que sí que empezamos a tener datos que nos orientan de que no solo es pronóstico, que yo creo que ya más o menos lo tenemos todos claro, sino que realmente las pacientes... Lo curioso es que en función vuelvo otra vez a lo de antes, que en función del inmunoterápico que pongas, había, según si es Durvas, Pembro o Atezo, las pacientes con TILs low se potencian más. Es como que el efecto trigger inmune en una situación inmunofría es distinto según el quimioterápico, ¿no? Y volvemos, que esto lo comentábamos Pablo y yo cuando daríamos los datos. Claro, es que no es lo mismo, metemos en el saco de inmuno fármacos que son PD1 o PD1. Yo creo que totalmente no es lo mismo, porque por eso vemos, ¿no? Como estudios como el Keynote 522 y el Gepard-12, que tienen diseños quizás muy parecidos, poblaciones distintas, lo que quizás queramos, ¿no? Con resultados distintos probablemente, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, quizás el anti-PD1 versus anti-PDL1 realmente juega un papel y también tienen diferentes efectos inmunorrelacionados, por lo que probablemente el mecanismo de acción es distinto. Es lógico porque además PD1 interactúa con PDL1 y con PDL2, ¿no? Y si tú solo bloqueas PDL1 no bloqueas el eje completo. Probablemente. Es lógico que veamos respuestas distintas, pero yo creo que falta comprender bien todo lo que ocurre a nivel inmune en estos tumores. Sí, también eso me llama un poco la atención, ¿no? Que en este congreso se han presentado varios estudios que se diseñan estudios de neoadjuvancia sin adjuvancia, adjuvancia sin neoadjuvancia, neo/adjuvancia. Entonces, como cada estudio que se presenta, la tabla se va añadiendo una columna y al final es difícil realmente integrarlos todos, y en la práctica clínica no sabemos cómo siempre para todos, ¿no? Y seguimos sin responder a la pregunta. Eso es. Sí que hay alguna idea dentro de Solti se ha diseñado el estudio de ENDA, ¿no? Que va a hacer una intención de desescalada en función de la edad y los TILs, pues para intentar precisamente ver este papel pronóstico en una manera prospectiva y aleatorizada, ¿no? Yo creo que va a ser un estudio también muy, muy interesante, ¿no? Y nos da un poco de pena ahora pensándolo, ¿no? La falta de estudios que tenemos en cáncer de mama triple negativo advanced, que realmente nos hemos quedado con el Keynote 355 Totalmente. Y la segunda línea con saciogluticana, y aquí nos hemos quedado, y además viendo que tenemos grupos de pacientes con recidivas precoces que, ¿no? Sí, me ha encantado el discurso de Gianpaolo Bianchini, que ha puesto el gráfico ese que dice, ojo, que el gran unmet need son los pacientes que recaen en menos de 2 años, y de las que recaen son más de la mitad. O sea que realmente es curioso que sigamos haciendo estudios que no están dirigidos para el mayor porcentaje de pacientes que tengan. Y que realmente esto es algo que yo creo que en este congreso de momento no tenemos ninguna respuesta nueva para el cáncer de mama triple negativo metastásico, que desafortunadamente Totalmente. es un... ¿no? Incluso no utilizando esas estrategias con ctDNA que parece, ¿no?, que en triple negativo llegamos tarde y no hay manera, ¿no?, que encontremos esa manera de que estas pacientes vivan más. Sí, porque hoy se ha presentado el estudio del CEST. Nosotros participamos, los vosotras también participasteis en el CEST, y un poco la sensación que teníamos era eso, ¿no?, que screeneábamos muchas pacientes, recaían antes incluso, y las que para cuando detectabas un ctDNA positivo le hacías un PET y la paciente ya tenía GAMI, o sea que realmente que tenía es una pena que fue un estudio que se cerró de manera prematura. A mí me pareció casi más interesante toda la parte que han explicado de la probabilidad de detección asociada a una probabilidad de recaída, más que luego que es un estudio positivo, entre comillas, porque sí que hay una diferencia muy clara de mediana de PFS, pero con unos números muy pequeñitos, porque es que no llegó. Parece que hemos querido correr mucho en diseñar un ensayo clínico, que había que diseñarlo, yo creo, pero que ya tenemos tecnología mejor y seguimos avanzando en tecnología mejor para detectar esto, ¿no? Y quizás, bueno, pues por querer correr no sé, este resultado negativo, pero bueno, yo creo que el ctDNA al final tendrá un rol en el cáncer precoz, seguro, en algún escenario, pero lo tendrá. Totalmente. Y ahí estamos proliferando muestras en todos los estudios. Sí, totalmente. Pues si os parece, en 10-15 segundos, ¿cuál sería vuestro highlight, vuestro mensaje de San Antonio? Para mí ha sido el estudio Patina, ¿no? Yo creo que para todos ha sido el estudio Patina. Primera línea en ER2 positivo, receptor hormonal positivo, el añadir el palbo, pues claro, tenía un impacto muy claro. Yo la verdad es que como soy bastante fan de la inmunoterapia, estoy bastante ilusionada con estos datos, ¿no? Porque inicialmente habíamos tenido una decepción muy importante en la enfermedad ER2 con la inmuno, y ya habíamos todos asumido que no iba a pasar,
y parece que van saliendo estos pequeños estudios que también son estudios que a mí personalmente me gustan, ¿no? Esos estudios más translacionales que parece que sí que hay una señal clara. También hemos visto hoy, ¿no?, que había un estudio, no había una toxicidad muy importante, que es algo que obviamente no tendremos que valorar, pero creo que es una señal y es una manera de que creo que podemos continuar avanzando. Yo sé, como un highlight más general, creo que me quedo con que tenemos que personalizar. Es una cosa que siempre decimos, pero tenemos que hacer. Tenemos terapias muy buenas, están llegando nuevas estrategias, incluir otros fármacos y combinaciones y desescalar, pero que realmente nos queda mucho por hacer a nivel de biomarcadores y de ponernos de acuerdo de qué utilizamos y lo que decías tú, Rodri, ¿no?, de biomarcadores que podamos utilizar en nuestros hospitales. Sí, yo creo que es clave el conocer esa biología del tumor. Yo creo que al final de todo lo que ha ido pasando en San Antonio, siempre concluíamos como que se necesitan más biomarcadores, conocer más al tumor y para poder definir estrategias. Entonces creo que eso es la clave y tenemos que, como bien habías dicho tú, buscar, ¿no?, y definir estudios que vayan a ello. Yo, como cambio en la práctica clínica, quizá me quedo con que la desescalada en la axila es posible, ¿no?, con este trabajo, y así como mensaje global, una de las primeras sesiones de pósters, ¿no?, donde se presentaban todos los datos de nuevos inhibidores de PAPRSK más combinaciones de cells con terapias dirigidas, ¿no? Pues me quedo con ese mensaje de todo el trabajo que hay que hacer en la segunda línea antes de llegar a la quimioterapia, especialmente con esos 11 meses que comentabas antes, Isa, que daba un nuevo inhibidor de PAPRSK en este escenario. Eso es lo que más... Sí, lo mejor de cada San Antonio es que va dejando el listón más alto para el siguiente. Pues yo creo que con esto cerramos esta edición de Salty Young Perspectives. Os animamos a que sigáis todo el contenido que hacemos desde Salty Young y agradeceros el tiempo que habéis dedicado de escucharnos. Muchas gracias.